Buenos días a todos, bienvenidos al curso de cálculo tensorial y a la lección 11, vectores y espacios vectoriales. Bueno, me gustaría preguntar, ¿quién sabe qué es un vector? Y seguro que muchos de vosotros estaréis levantando las manos para poder responder a esta pregunta. Y estaréis diciendo, bueno, nosotros sabemos perfectamente lo que es un vector. Y seguro que pensáis que sabéis qué es un vector. Pero hasta el final de esta lección seguro, estoy muy convencido que muchos de vosotros, a no ser que hayáis estudiado la carrera de matemáticas o una licenciatura de física completa, pues realmente no sabríais responder a esta pregunta de manera rigurosa. Seguro que estáis pensando que para definir los vectores necesitamos coordenadas en el espacio, las coordenadas x, y y z, por ejemplo. Y que los vectores son como unas flechas, aquí, que tienen un determinado tamaño, tienen una dirección, tienen un sentido, y eso es lo que se define como vector. Además, seguramente que podréis decir que se pueden representar los vectores como si fueran columnas. Una columna aquí, por ejemplo, de un vector en 3 dimensiones con una coordenada x, y y z, y que también a veces se suelen representar los vectores como una fila con 3 componentes x, y y z. Y si bien esto que acabo de describir son vectores, los vectores no son esto. Es como decir que los elefantes son mamíferos, pero los mamíferos no son elefantes, sino que los mamíferos incluyen muchas más especies. Lo mismo pasa con los vectores, aunque originalmente se hayan definido asociados al espacio, ¿no? Entonces los vectores pues no son esto. Y seguro que muchos de vosotros os habréis quedado así, porque es lo que nos enseñan en la escuela secundaria, y en algunas carreras se centran en el estudio de estas flechas en el espacio o posiciones en coordenadas cartesianas como si fueran los vectores. Entonces, para poder definir los vectores y definir lo que es un espacio vectorial, lo primero que tenemos que definir es un conjunto de elementos, ¿de acuerdo? Y van a ser una serie de elementos que vamos a llamar A, B, C, D, K, M, V, W, de una manera general, que puede ser pues cualquier cosa, ladrillos, perros, jirafas, funciones, números, lo que queráis. Lo único que tenéis que quedaros es que son un conjunto de elementos que tienen cosas en común y que con esto podemos englobarlos en una especie de espacio cerrado aquí donde están definidos. Dentro de este conjunto es donde están definidos todos estos elementos. Y si os fijáis, en ningún momento les voy a poner flechas encima, o en ningún momento voy a introducir ángulos o voy a introducir un espacio físico x, y, z, no voy a introducir ni siquiera coordenadas por el momento. Eso es una estructura, todo eso que estoy definiendo son estructuras que podemos poner a posteriori, pero en principio vamos a considerar este conjunto de elementos. Bien, son vectores. Este conjunto de elementos son vectores dentro de un espacio vectorial si cumplen 8 propiedades, 8 axiomas. A veces se reducen algunas de ellas por redundancia, pero voy a poner en principio 8. ¿Y cuáles son? Bien, que la suma del elemento, por ejemplo, de uno de los elementos A más la suma de B más C es igual a la suma de A más B más C. Es una propiedad asociativa que nos indica que estos elementos pues, pueden cumplir esta propiedad. Bien, otra propiedad, que A más B es igual a B más A. O que A más 0 es igual a A. Y esto que parece que son chorradas,
O es lo que yo pensaba cuando estaba en la escuela primaria y nos enseñaban cosas de teoría de conjuntos y todo esto. Decía, vaya sarta de chorradas, esto no sirve para nada. Pero sí que sirve para poder definir cuáles son las características generales de elementos que después nosotros podemos utilizar para generar diferentes tipos de álgebra. Esto, por ejemplo, es la definición del elemento, del vector 0 dentro de un espacio vectorial y cumple esta propiedad. Luego también está que a más menos a es igual a 0. ¿De acuerdo? Y con esto lo que hacemos es introducir el concepto de un número negativo, del negativo de un vector. Seguimos con los axiomas. Y aquí introducimos escalares dentro de nuestros vectores. En los componentes, el conjunto de componentes en amarillo es lo que vamos a considerar vectores. Y estos vectores los podemos modificar con unas cosas que se llaman escalares. Y por ejemplo, alfa multiplicando a beta por a es igual a alfa por beta multiplicado por a. Es una asociación dentro de la multiplicación. También tenemos la definición aquí del elemento unidad. Un elemento unidad, un escalar 1 por a es igual a a. Y luego también pues la propiedad creo que distributiva, ¿no?, de la multiplicación de un escalar sobre una suma de vectores. A más b por alfa es igual a alfa a más alfa b. Y finalmente pues alfa más beta multiplicando a es igual a alfa a más beta a. Bien, todas estas propiedades son las que tienen en común cualquier cosa que se defina como vector. Los vectores pueden ser funciones, no necesariamente flechas en el espacio. Números complejos, yo qué sé, ya no voy a hacer número de ladrillos, cosas de ese estilo. Todos esos axiomas los cumplen de manera común todos los vectores del mundo. Y aquí fijaos que lo único que estoy haciendo para indicar que son vectores es ponerles el color amarillo a los elementos. Cualquier cosa que cumpla estas propiedades es un vector. Nada más, ni dirección, ni sentido, ni producto escalar, ni ángulos, ni coordenadas. Solo esto. Y seguro que os habréis sorprendido muchos de vosotros. He preferido hacer esta lección ahora para tener claros los conceptos. Muchas veces cuando hablamos de vector en notación tensorial voy a poner como ejemplo los vectores flecha porque son los que nosotros conocemos un poquito mejor. Pero eso no significa que cuando hablemos de vectores nos estemos refiriendo a flechas en el espacio. Y, pues bueno, ya veis, no hemos introducido coordenadas en absoluto, ¿no? Tampoco hemos hablado sobre los componentes de los vectores. En ningún momento hemos establecido que los vectores son A, B, C, D, nada más, sin direcciones en el espacio, sin ángulos, sin introducir un espacio real o una representación del espacio real para poder definir los vectores ni el espacio vectorial. Así que podemos seguir analizando este conjunto de elementos que vamos a llamar vectores y generar más elementos. ¿Cómo? Pues bueno, derivando las propiedades, utilizando las propiedades que hemos definido para los vectores, podemos definir que podemos construir otro vector, en este caso W, como una combinación lineal del resto de los vectores que conforman el espacio. Y he puesto aquí, por ejemplo, pues un escalar alfa que multiplica A más un escalar beta que multiplica al vector m más un escalar gamma que multiplica al vector n. Con esto lo único que quiero decir es que podemos coger diferentes elementos, diferentes vectores de nuestro espacio y mediante una combinación lineal podemos generar nuevos elementos del mismo espacio. Es decir, este W va a ser tan vector como cualquiera de ellos, pero lo podemos construir
utilizando combinaciones de otros vectores. Fijaos que no estoy hablando de sumas, de flechas, de componentes, en absoluto. Y W pues cumple todas las propiedades de un vector. Pero dentro de ese conjunto de vectores hay unos vectores que son especiales, ¿de acuerdo? Y en este caso he puesto que los vectores especiales son 3, el vector rojo A, el vector rojo B y el vector rojo C. Y estos vectores dentro de nuestro espacio cumplen una propiedad muy importante. Estos vectores son linealmente independientes, es decir, dentro de nuestro espacio vectorial hay vectores que no podemos generar por combinación lineal de otros vectores distintos de él mismo. Y por lo tanto, con esta definición solo necesitamos estos 3 vectores. En este ejemplo específico pueden ser 5 vectores o 15 vectores o infinitos vectores incluso, ¿no? Pero estos vectores que son linealmente independientes y que no los podemos construir en base al resto de los vectores por combinaciones lineales, con la excepción del propio vector mismo multiplicado por 1, con estos 3 vectores somos capaces de combinarlos para generar el resto de los vectores por combinaciones lineales. Y a estos vectores se les llama las bases vectoriales de este espacio. Y por ejemplo, aquí hay 3 bases vectoriales y esto indica que la dimensión de nuestro espacio vectorial es 3, porque tenemos 3 vectores que son linealmente independientes con los cuales podemos reconstruir el resto de elementos de nuestro espacio vectorial. Y esas son las bases vectoriales. Por lo tanto, podemos definir el espacio vectorial utilizando solo 3 vectores, A, B y C, porque solo con estos 3 y combinándolos con combinaciones lineales, podemos construir el resto del espacio. Solo necesitamos estos 3 vectores para representar el espacio completo. Y en este caso diríamos que nuestro espacio vectorial tiene dimensionalidad 3 dimensiones. Pero son 3 dimensiones matemáticas. No estoy hablando ni de X, Y, Z, ni del espacio espacial físico. Esto de aquí correspondería al espacio vectorial V y le ponemos una flechita para indicar que es un espacio vectorial. La convención hace que, por ejemplo, en publicaciones de matemáticas se suele poner en negrita, por ejemplo, ¿no? Y la dimensionalidad de nuestro espacio pues sería 3. Y sobre el espacio, ya una vez definido el espacio vectorial, podemos desarrollar álgebras específicas dependiendo de nuestras necesidades. Y aquí voy a poner un ejemplo. Vamos a definir lo que llamamos el producto punto o producto interno, que es el equivalente al producto escalar que conocéis vosotros de toda la vida, que el producto escalar de 2 vectores es el tamaño de un vector por el tamaño del segundo vector por el coseno del ángulo que forman. Bien, eso es una definición específica de este tipo de operación que vamos a definirla sin necesidad de introducir direcciones en el espacio o cosenos. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, a esto que se llama producto punto o producto interno, si estamos hablando de funciones como vectores, se define únicamente con 2 operaciones utilizando bases vectoriales, ¿de acuerdo? Una base vectorial A multiplicada por una base vectorial A por ella misma dentro de un espacio vectorial, definimos, y esto lo hacemos por definición, que sea igual a 1. Esto lo definimos nosotros y de esta manera asignamos a esta base vectorial como tamaño unidad. ¿De acuerdo? El producto punto entre un vector base consigo mismo es igual a 1. Como veis, por ejemplo, pues esto se cumple para todas las bases vectoriales, por en este ejemplo con B y con C. Y la segunda parte de la definición es que el producto punto
el producto interno, o si queréis, el producto escalar, entre una base vectorial y otra base vectorial que es diferente de la primera es igual a 0. ¿Vale? A por B igual a 0. A por C igual a 0. Y B por C es igual a 0. Y solo con estas operaciones definidas sobre las bases vectoriales construimos un espacio vectorial con bases vectoriales unitarias y definimos también la ortogonalidad de los vectores sin introducir direcciones en el espacio y sin introducir ángulos. Ese es el concepto de ortogonalidad. Este es el concepto de ortogonalidad. Sin ángulos y sin nada. Sí que es cierto que cuando nos movemos al mundo de los vectores flecha en el espacio, ahí, utilizando el producto interno de esos vectores, ya podemos definir el producto escalar y asociarlo con el ángulo que forman dos flechas en el espacio. Pero, de manera matemática, esto que os he comentado es el concepto del producto punto, del producto interno, del producto escalar, de manera matemática y la introducción de la ortogonalidad. Sin ángulos de ningún tipo. El producto punto de dos vectores, por ejemplo, pues podemos multiplicar W con V. W nos podemos inventar que es una combinación lineal entre los tres vectores base unitarios, alfa, beta y gamma, multiplicando a las tres bases vectoriales, el V con delta, epsilon y z. Si hacemos la multiplicación de todo con todo, esta multiplicación, esto con esto, eso con esto, esto con esto, por la definición y exclusivamente por la definición de las condiciones de ortogonalidad que hemos puesto en las diapositivas anteriores, los únicos productos que van a sobrevivir son aquellos que multipliquen las mismas bases vectoriales con ellas mismas, porque A por A nos va a dar 1, pero A por B nos va a dar 0, A por C nos va a dar 0, entonces alfa A por epsilon B va a ser 0. Lo único que va a sobrevivir es alfa, delta, A y A más beta, epsilon, B y B más gamma, Z, C por C. Y como A por A, B por B y C por C son igual a 1, el producto punto de dos vectores es igual a la suma de la multiplicación de los componentes en cada una de las bases. ¿Veis? Alfa, delta, beta, epsilon más gamma, Z. Y esto de aquí es la definición del producto escalar. Y si lo generalizamos al espacio, es el producto escalar que conocéis de toda la vida. Y no hemos introducido ni flechas, ni ángulos, ni nada. Vamos a representar los vectores de otra manera. Bien. Esto es una nueva representación. Yo digo, bueno, pues para mí me facilitaría mucho si represento los vectores así con una columna y pongo tres posiciones. Y la primera posición la voy a reservar para la base vectorial A, la segunda para la B y la tercera para la C. Pero no tiene nada que ver con coordenadas cartesianas ni nada del estilo. Simplemente he reservado estas posiciones para el A, para el B y para el C. Vale, pues entonces ahora vamos a tener nuestros vectores representados de otra manera diferente a la que hemos hecho anteriormente, con un A aquí, 0, 0, un 0B, 0, 0, 0 y C, porque hemos reservado estos tres sitios, estos tres puestos para las bases vectoriales A, B y C. Y como son unitarias, simplemente las sustituimos por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y seguro que os suena más este tipo de representar los vectores como columnas y los vectores unitarios de esta manera. Así que de esta manera nacen los vectores unitarios en columna, pero simplemente porque hemos decidido representarlos de esta otra manera. Y si introducimos las coordenadas cartesianas y decimos esto corresponde a la X, esto a la Y y esto a la Z,
nacen la direccionalidad de los vectores, el sentido de los vectores y los ángulos de los vectores. Y esto es un tipo de notación para los vectores, pero es una notación específica que nos estamos inventando para poder dar soluciones de direcciones y ángulos en el espacio, nada más. La notación tensorial, que es de lo que va este curso, también es otra forma de representar los vectores, otra forma. Veamos esas varias representaciones. Tenemos aquí a nuestro vector W, que es igual a alfa A más beta B más gamma C. Y podemos representar los escalares de una manera mucho más general que alfa, beta y gamma, pues con alfa y un índice contravariante 1, un alfa, un índice contravariante 2 y un alfa y un índice contravariante 3. Y a las bases vectoriales A, B y C simplemente les ponemos aquí una U de vector base unitario con un subíndice 1. Es cierto que en matemáticas se suele utilizar la E para indicar que son vectores base unitarios. Yo prefiero introducir la U porque para mí es mucho más fácil, pero lo veréis también como una E minúscula, ¿vale? U con el subíndice 1, con el subíndice 2 y con el subíndice 3. Pero fijaos que no hemos introducido en ningún caso ni coordenadas ni direcciones en el espacio, nada en absoluto. Simplemente es una manera de notación diferente para identificar las bases vectoriales con esta notación U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Y por contracción, para indicar que estos escalares están asociados a estos vectores. Esta es otra manera de representar los vectores con notación tensorial. Y si queréis ya podemos volver a introducir la flechita en los vectores simplemente como una manera de distinguirlo de otras cosas como los escalares. Y de esta manera ya hemos introducido una notación de vectores que es bastante más conocida para vosotros. Esto lo podemos resumir de esta manera como un sumatorio con i1 hasta 3 de alfa i con las bases vectoriales U con el subíndice I. Como ya hemos visto en las lecciones anteriores, ese vector lo podemos representar así y si seguimos la notación tensorial de Einstein quitamos simplemente el sumatorio y esto nos reflejaría una forma general de poder dar un vector como la suma de sus componentes asociados a las bases vectoriales correspondientes. Y esta sería la notación tensorial para vectores. Y esta es otra manera de representar más conocida para vosotros, que se suele utilizar en el espacio si identificamos estas posiciones con las coordenadas x, y y z, pero no necesariamente esto está asociado con unas direcciones en el espacio. Y la manera de representar sería alfa por el vector unitario 1, por el beta por el vector unitario 2 y gamma por el vector unitario 3 y obtendríamos el mismo tipo de notación para los vectores pero con columnas. Y esto podíamos representarlo al multiplicar y sumar las operaciones anteriores como un vector con los tres componentes que corresponden a los escalares que están multiplicando a las bases vectoriales y ya tenemos la representación de los vectores como un vector columnar con componentes. Y no hemos hablado en ningún momento de coordenadas. Y si os ha gustado, os invito a suscribiros a mi canal, os dejo un enlace al curso en general y otro a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.